Estamos acá con el doctor Marcelo Gómez y vamos a charlar un poco sobre cuándo empezó el uso de la farmacología para el deporte, ¿no? ¿Cuál es el pasado? ¿Cómo empezó esto? ¿Cuál es el presente? ¿Y cuál es el futuro, no? Está bien. Bueno, ¿cuándo empezó? ¿Cuándo Mirá, empezó? lo que te puedo decir Sí. es que 500 años antes de Cristo, cuando se hacían los Juegos Olímpicos, los Juegos Romanos, Sí. estaba la famosa lucha grecorromana. En esa lucha grecorromana, los púgiles no peleaban sobre alfombras, sino sobre una arenilla, era una especie de círculo con arena. Sí. Y cualquiera sabe que cuando va a la playa y se mete al agua y sale, queda como una milanesa. Entonces el sudor de estos atletas, por la actividad que hacían que esa arenilla del piso se les pegase. Sí. Entonces en esa época eran rounds de 10 minutos con 2 minutos de descanso. Sí. 5 rounds de 10 minutos. Entonces, ¿qué hacían? Había unos asistentes que ingresaban en esos momentos del descanso y con una espátula le sacaban la arena de los atletas y las guardaban en unos frasquitos. Porque después se usaban esas arenillas como si fuera para hacer una infusión, como si fuera un saquito de té. Con el pensamiento de que a través del sudor algo de ese gran campeón se transmitía al quien lo tomase. O sea que ya imagínate que tenemos 2500 años donde ya había un espíritu de doparse. El comer los huevos del toro lo mismo, Claro, o sea, el de uso la necesidad de plantas, mejorar, sí, la sí. necesidad de Claro, mejor, como entonces, cualquier medio. Si estaba la necesidad de ganar, estaba la necesidad de ganar a cualquier costo, ¿no? Claro, exacto. Es lo que yo siempre hablo. Exacto. Si yo voy a competir y si tengo que ir a buscar a la casa al que va a competir en contra mío y prenderle fuego a la casa, lo voy a hacer, pero o no. Cuando es competitivo. Y vos tenés que ganar, yo no voy a ir a la guerra a perder, ¿o no? Exacto. Y después lo que pasó, bueno, vino la Segunda Guerra Mundial, en el año 1936 se aísla por primera vez la testosterona, que eso fue un tal... ¿En qué año, Doc? 1936. 1936. Antes del principio de la Segunda Guerra Mundial. Antes. Por eso, sí. el descubridor después fue premio Nobel de Bioquímica. Mirá. Adolf Butenandt. Estaba todo Un gigante. alemán. No, un Cuando investigador. recibía el premio todo. No, lo curioso es que él no recibió el premio en ese momento, sino que fue después de la Segunda Guerra Mundial, en la década del 50, y los alemanes que tenían ese conocimiento utilizaron estas testosteronas de rápida acción junto con efedrina, se la daban a los soldados para que pudieran soportar más tiempo en el frente de batalla. ¿Qué era como un propionato? ¿O era más rápido? Testosterona disuelta en agua, se llama acuosa. ¿Para tomar? Inyectable, pero tenías que aplicártelo todos los días o 2 veces por día. Mira, hablando de eso, no cambiando un tema antes, ¿podría existir una testosterona que se pueda tomar? La tenés que modificar químicamente, de ahí surgen los que se llaman metilaciones, que transforman la testosterona pura en un compuesto, por ejemplo, metiltestosterona. Eso es polioral, es viable. Entonces podríamos hacer una bebida que tenga testosterona, la sacamos al mercado y nos hacemos millonarios, toda la gente gigante en la calle. No te la van a aceptar, porque cuando vas a NAT o a formatología te bochan ese tipo de... Quiere toda gente flaca, ¿vos te das cuenta, no? Sí, yo creo que es un mercado, la parte farmacéutica, los laboratorios es otra historia. Pero volviendo a la pregunta inicial, después viene la Segunda Guerra Mundial, finaliza la Segunda Guerra Mundial, y todo este conocimiento como que queda de parte de Europa, de todo lo que es Rusia, Bulgaria, todo lo que es el mapa geopolítico de ese entonces, y en los Juegos Olímpicos que empezaron a aparecer, estos países rompían todos los récords de fuerza. Mirá, entonces en realidad muchos científicos después de la Segunda Guerra Mundial alemanes se fueron, ¿no? Se los dividieron entre los países. Claro. ¿Y Adolf a qué país fue? ¿Fue a Rusia, lo llevó Rusia o Estados Unidos? No, Estados Unidos no fue. Debe haber ido a los países de Europa del Este, pero lo que hizo Estados Unidos, por eso el cuentito era que como veían que ellos rompían todos los récords en fuerza, Estados Unidos manda a un investigador llamado Siegel, Z, y él vuelve con esta información diciendo ellos están usando esta sustancia, y este investigador americano es el primero que logra modificar la molécula de testosterona y transforma esa molécula en el famoso Dianabol, que es la metandrostenolona. Eso fue en la década del 50 al 60. Lo curioso es que los esteroides anabólicos androgénicos no fueron reconocidos como doping hasta los Juegos Olímpicos de Los Ángeles en 1984. En 1984, mirá. O sea que el primer control antidopaje fue en 1960 en México.
O sea que pasaron 24 años donde se podía usar esteroides y no era doping. Sin ningún problema. Claro. Encima, tanto en la industria alimenticia como en la industria farmacológica, si hay algún control, siempre el paso para burlar el control siempre está un paso adelante, ¿no? Sí. El otro día estaba viendo la industria de la miel, lo mismo. El principal exportador mundial es China. Hay una gran demanda de miel, ¿no? En la industria. Y China hace miel mala, muy mala y trucha. Y lo que hicieron es la única manera de poder pasar los controles, porque cada vez que Estados Unidos lograba hacer un control para identificar esta miel, China después lo superaba después de 3 meses, ¿no? Y lo que hicieron es, tuvieron que hacer una... ¿Cómo se llama? Una tomografía. No, tomografía no. ¿Cómo se llama el aparato que mide por el magneto? Resonancia magnética. Gracias. Una resonancia magnética nuclear y poder ver la composición por resonancia de la miel para poder superarla. Y hoy en día está pasando lo mismo, ¿no? Con el uso. O sea, charlemos del presente. Este es todo el pasado, ¿no? Y es más, una anécdota para hablar del pasado era que cuando los rusos le preguntaban qué utilizaban para estar tan grandotes y ganar todo, decían Tribulus terris. Sí. Y de ahí, los búlgaros creo también, y de ahí es donde empezó que todo el mundo diga asocia a Tribulus terris con ganar masa muscular y testosterona, lo cual no hay ningún estudio que lo corrobore. No. De hecho, bueno, pasa que hay una mezcla entre lo que es lo científico y lo que es comercial. Sí. Y eso no van de la mano. Claro. La realidad es que el comercio, por eso muchas publicidades que se basan en atletas exitosos muestran el resultado de sus cuerpos o de sus alcances deportivos a través del consumo de una sustancia. Eso pasó en 1992 en Barcelona, cuando un velocista llamado Linford Christie, que ganó la medalla de oro en los 100 metros, automáticamente en el reportaje le preguntaron cuál fue el secreto de su éxito y él dijo el consumo de creatina. ¿En serio? Y en la década del 90 explotó la venta de creatina porque hasta ese momento, desde el 60 venía la creatina, hace 30 años no la conocía nadie y a partir de ahí el despegue y hasta el día de hoy todo el mundo sabe lo que es creatina y consume. Entonces, si bien tiene un fundamento fisiológico, lo podemos explicar porque produce ATP, etcétera, el empuje que le dio que un velocista medalla de oro consuma eso hizo que despegue. Total, que despeguen las ventas. Es por eso Phil Heath y todo, y toda la historia en las revistas de culturismo está el tachito de proteína de Animal Pack y la gente dice... Hay que ser muy ingenuo para pensar que tomando eso solo se puede conseguir 7 años. 90% de la gente, siempre lo que nosotros queremos con el canal y con los que nos siguen, con el doctor, todo es de vuelta, combatir la ignorancia en realidad. Bien, que la gente no se engañe. Hay cosas que funcionan, pero hay otras que no. Y tampoco va a quedar como Phil Heath por tomarte toda la proteína que quieras. Y es más, hablando un poco del tema de la proteína, hay gente que de por sí piensa que si se toma proteína le va a crecer músculo. O sea, Doc, yo me quedo en mi casa, me tomo 2 kilos de proteína al día, ¿me va a crecer el músculo? No, ¿qué me va a crecer nada más? La panza. La panza nada más, obviamente. Pero hay un estudio, no sé si lo viste, en donde habían puesto a una persona que entrenaba hipertrofia, ¿no? Contra una persona que no estaba entrenando hipertrofia, pero le daban esteroides anabólicos y se quedaba en la casa. Y el tipo que no hacía nada y le daban los esteroides anabólicos ganó más masa muscular que estaba entrenando la hipertrofia. Porque eso o no? En realidad se basa en lo que se llama tasa de recambio proteico. Sí. O síntesis en inglés PTOR. Sí. Protein Turnover Recovery. Sí. Donde dice que nosotros diariamente intercambiamos, o sea, destruimos y construimos 250, 280 gramos de músculo. Mirá. Sin hacer nada, o sea que es como un recambio sí. Donde en condiciones naturales, controladas, por ejemplo, yo una célula la tengo en una placa de Petri, la alimento, calorcito, etcétera, la fase tiende a ser anabólica, o sea que si tuviera todo lo controlado, creceríamos sin entrenar. Eso no se da en condiciones naturales porque tenemos cortisol, adrenalina, estrés, mala alimentación. Pero hay una tendencia natural al anabolismo hasta cierto punto, porque nosotros desde que nacemos, ya de la panza de nuestra mamá hasta que fallecemos, es una parábola con una función cuadrática, donde hay un ascenso, una meseta y un descenso. Entonces, en la fase de ascenso, porque un bebé nace con 3,5 kilos y pesa, nace con 3 kilos, pesando 3,5 kilos y mide 50 centímetros y sin ningún estímulo físico se desarrolla hasta 1,70 m y pesa 70 kilos. ¿Cómo creció su musculatura? Porque hay un montón de factores que naturalmente hacen que eso crezca. Lo que buscamos con el deporte y a través del estímulo del ejercicio es forzar esas leyes naturales del crecimiento hasta ese límite. Claro, hasta el límite máximo. Claro, y ahí entra la farmacología donde rompe ese límite.
y permite superarse, pero como toda ruptura para algo está, digo yo. Sí, ¿no? Obviamente, tiene sus consecuencias, obvio. Y Doc, con el tema hablando hoy actualidad, y hablamos del pasado sobre la farmacología en el deporte, la actualidad. Mencionamos Ícaro en otro video, ¿no? Que muestra lo que es la realidad del deporte de alto rendimiento y el uso de... Es más, promovido por el gobierno. Véanlo, el documental de Ícaro. Y sí, bueno, de hecho en los Juegos Olímpicos del 2016 en Brasil estuvo el Russia Gate. Sí. Donde hubo un complot, pero no de los atletas, sino de todas las autoridades deportivas. Sí. La KGB inclusive, todo. Para burlar a través de informaciones falsas el consumo de sustancias. La realidad, a ver, es muy complejo, ya ni siquiera es médico este tema, ya es psicológico, socioeconómico, político. De repente la política, tal cual. Y para países como China, un atleta chino que pueda tener una medalla de oro, para él representa un cambio en su vida dramático porque ya va a acceder a una universidad que es muy difícil. A la familia se le asegura un porvenir económico, o sea, hay mucho, y hay una cuestión también de... Ellos lo toman al deporte como algo de vida o muerte, cosa que nosotros por ahí lo tomamos con pasión. Ellos lo ven de otra manera. Entonces hay mucho en juego y hay mucha plata atrás de todo eso. Entonces, ¿qué sucede? Con los conocimientos científicos se van descubriendo sustancias que nosotros desconocemos, porque yo puedo hablar de lo que conozco por lo que estudio y lo que me llega, pero cualquier laboratorio medianamente calificado puede hacer sus ensayos propios y no siempre lo que se desarrolla en el laboratorio se saca a la venta. Tal cual. Sino que queda en un núcleo cerrado que después nos preguntamos cómo puede ser que esta persona haga esto y no le dé doping, porque quizás no está usando lo que convencionalmente se usa. Claro, los controles están desarrollados para detectar ciertas cosas, que quizás si la persona está usando otras de otra vía no va a saltar. Que el interés no es venderlo. Claro. El interés es tenerlo en ese núcleo. Por ejemplo, esa famosa película Límite, que está la pastillita AZT48. Sí, bueno, ¿te gustaría tenerla? Mucha gente me escribe si la vendo. O sea, ¿En serio? Si la tuviese la vendería. No, pero le podemos vender a la gente esa pastilla. ¿Es verdad que vos? No la tengo. Pero lo que yo pregunto con cierta lógica es, si yo tuviera esa pastilla, como en la película se ve, donde yo tengo la capacidad de aprender un idioma como el chino en 3 días, tocar el piano en 3 días, manejar las bolsas en 3 días, ¿tengo interés en compartirla con otro? Si puedo ganar plata igualmente, más todavía. Entonces, seguramente me voy a quedar con esa información. Es verdad, sí, eso está. Porque si no creo competidores. Totalmente. Entonces hay un montón, por ejemplo, el tema de las terapias para tratar cáncer. Hay un montón de estudios que han sido truncados o han sido sesgados porque hay un interés económico de los laboratorios de todo el tratamiento que carísimo. Una droga oncológica sale fortuna. Entonces, si vos las truchean en algún vos anulás la enfermedad, se quedaron cambia todo el mapa. El mercado de la gripe. Claro, entonces de repente, bueno, hay un montón de conocimiento que por ahí tenemos hoy la posibilidad de tratar de curar ciertos cánceres, pero queda reducido a un grupo muy pequeño, mientras tanto se sigue comercializando porque el mundo se basa en eso, en el comercio, ¿no? Yo siempre le digo a la gente que, por ejemplo, a los que nos siguen de Latinoamérica sobre todo, es que nosotros estamos atrasados deportivamente, ¿no? Aparte, ¿no? Pero del lado farmacológico deportivo estamos atrasados 30, 20 años, ¿no? Así como estamos quizás en economía, en educación, en tecnología, en justicia, en deporte lo mismo, ¿no? Yo tenía un entrenador de natación muy conocido que me vino a verme a mí después de ser un enemigo acérrimo de esto, pero me dijo, me tengo que rendir ante la evidencia porque yo entreno igual que entrenan los rusos y los chinos, hago la misma alimentación que hacen los rusos y los chinos. Tengo la misma metodología de trabajo que los rusos y los chinos y cada vez que compito con los rusos y los chinos me sacan 5 segundos en una prueba de 100. Entonces evidentemente hay algo más que yo no manejo y ese algo más pasa por esa cuestión que tiene que ver con la farmacología y todos los trabajos bioquímicos, ¿no? Yo siempre digo, en Latinoamérica la gente sigue usando esteroides anabólicos androgénicos, a lo sumo hay gente que utilizará hormonas de crecimiento, insulina, y hoy en día se está empezando recién a hablar de los SARMs, ¿no? Claro. Que ahora después vamos a hacer un video de eso y explicar bien lo que son. Pero hay un montón de cosas que la gente no tiene acceso y como que está desactualizado, vieja, inclusive hasta de este tema, ¿no? Sí. Es una realidad, es lo que estábamos hablando justo de los chinos, ¿no? Y que me decías vos recién de los rusos, que están un paso adelante. Claro, porque ellos ya están pensando, nosotros seguimos usando una granada para matar a un terrorista dentro de un colegio y matamos civiles. Sí. Ellos ya tienen una mira que le pega al terrorista en medio de la cabeza, o sea, son un kilómetro de distancia, muy específicos. Claro. Y el desarrollo de esas drogas, por eso
es una analogía que quería usar el doc a nivel hormonal de lo que pasa dentro del cuerpo. Que nosotros usamos una sustancia que afecta un montón de cosas adentro nuestro y ellos van directamente a lo que quieren tocar y modificar. En el año 1964, cuando se realizó el tema de la Agencia Mundial Antidopaje, todo lo que agrupa las drogas prohibidas, en esa época existían nada más que 2 grupos farmacológicos. Estimulantes y derivados de opiáceos, o sea, derivados de morfina. 2 grupos nada más y había en total 14 o 15 drogas. Hoy hay 9 grupos farmacológicos y más de 500 drogas prohibidas. O sea que de 17 a 20 drogas prohibidas, hoy tenemos más de 500. Y hay un 9º grupo, eso es de libre información, uno puede entrar a la página oficial, que se llama doping genético, pero está vacía. Porque todavía no pueden detectarlo. Es indetectable y aparte todavía es muy reciente y no se sabe muy bien. Hay algunas drogas como por ejemplo los ARMS, o está el famoso ICAR o el GW15, la famosa píldora de ejercicio, que actúan ya. La píldora de ejercicio es muy curioso. O sea que cuando vos haces mucho trabajo físico, la molécula energética es el ATP. El ATP pierde un fósforo y forma ADP, o sea, 2 moléculas tiene, y pierde otro fósforo y forma AMP. Para llegar a niveles de AMP, donde perdiste 2 moléculas de fósforo, el ejercicio tiene que ser muy intenso. Muy intenso. Y ahí se genera el fósforo inorgánico. Como ese AMP activa una vía que se llama AMP quinasa, que es catabólica, y es la que genera la pérdida de grasa. Bueno, el ICAR lo que hace cuando es una sustancia, no importa el nombre, es muy largo, pero se llama ICAR, ingresa al cuerpo, toma un fósforo del medio y se forma una droga llamada ZMP. Y esa ZMP el cuerpo la interpreta como si hubiera sido un ejercicio intenso. Entonces burla al cuerpo y le está dando una señal como si hubiera entrenado sin entrenar. Por eso es una píldora de ejercicio. Mirá vos, justo lo que el otro día, ¿no? Viste, con vos yo pensaba, nos gusta pensar, que yo estaba pensando, ¿qué pasaría si yo introduzco en mi cuerpo, pensando el mismo daño químico producto del ejercicio? Bueno, eso es una duda así. Yo decía, voy a inyectar fósforo inorgánico al músculo, a ver qué es lo que pasa, a ver si tenés la misma respuesta, ¿no? Y otra droga que se utiliza muy peligrosa, que se llama DNP o dinitrofenol. Nosotros cuando producimos una cantidad de energía, nosotros en todo sistema energético se pierde parte en forma de calor. Eso se llama entalpía, o sea, la pérdida en forma de calor. Entonces, si nosotros para producir 5 moléculas de ATP utilizamos, imaginemos, 5 moléculas de azúcar, ¿qué pasaría si yo burlo al sistema y le digo que para producir 5 moléculas de ATP tenga que gustar 10 moléculas de azúcar o 10 moléculas de grasa? Estoy produciendo la misma cantidad, pero estoy siendo poco eficiente, porque para la misma cantidad gasto más. Tal cual. Eso hace el dinitrofenol, burla en la mitocondria un sistema de formación de ATP y disipa mucha de esa energía en forma de calor. El efecto más negativo del DNP o dinitrofenol es que te podés quemar por dentro vivo. ¿En serio? Se te incineran las vísceras. Hay casos de muerte donde la biopsia demostró que el hígado estaba achicharrado. ¿Y eso quién lo usa, Doc? Los culturistas. Se llama DNP, 2,4-DNP, es peligrosísimo, se comercia en Europa, es una sustancia que se utiliza como plaguicida, pero tiene esa característica de anular la cadena de formación de energía y simular una necesidad, pero en realidad, estoy gastando plata en otra cosa. Todo para la parte de marcación, digamos. Exacto. Y Doc, ahora para después hacemos otra vez y nos hace muy largo. Para vos, ¿cuál es el futuro de la farmacología en el deporte? ¿Qué va a ser en el deporte, de la farmacología en el deporte, ¿no? Orientada? Yo creo que en algún momento me da la impresión de que se va a tener que empezar a blanquear un poco el uso de sustancias, porque la realidad, por más que la gente lo quiera negar, se usa. Eso se estaba hablando, ¿no? De que quizás hay algunas ligas, por ejemplo, en la liga de básquetbol, en la NBA, o sea, son un poco más flexibles. El fútbol sigue siendo un terreno mucho más resistente. De hecho, el futbolista no suele utilizar mucho estas sustancias porque son características distintas en cuanto al juego. A pesar de que cada vez yo veo que las estaturas tienden a ser más altas, los promedios de altura. Es como que en el tenis también se dan en muchos deportes la altura, el tamaño. Pero el tema es, esta es mi opinión, la batalla contra el uso de sustancias se perdió, se está perdiendo y se va a perder siempre, porque no podés ir contra la ambición del ser humano, tendrías que modificarlo a cabeza
Y lo mejor, como dijiste al principio, que la ignorancia es la base de todos los males. Lo mejor que podemos hacer es informarle, y que si va a tomar una decisión, por lo menos vaya con un bagaje de información que le permita cometer la menor cantidad de errores posible. Pero particularmente creo que no se va a agotar, y que vamos a entrar en una era futura donde va a haber desarrollos muy impresionantes que ya están pasando, pues se están planteando inclusive cuáles son los límites de la velocidad en un ser humano. Sí. Hay quienes plantean que se puede correr hasta 8 segundos los 100 metros. O sea, es una locura, porque biomecánicamente sería imposible, pero obviamente que con ayuda farmacológica y por modificación de ciertos límites, como vos hablaste de densidad ósea, músculo-hueso, ¿no? Hay una estructura mecánica donde hay tendones con cierta flexibilidad. Si uno puede modificar hasta las inserciones de los tendones, claro, si uno puede modificar la elasticidad de un tendón para hacerlo más elástico, y esa elasticidad propulsar. Vieron que cuando uno hace saltos en caballete, pega una plataforma y salta como 5 metros. Bueno, si yo tuviera unos tendones de Aquiles que fueran más flexibles y más elásticos, tendría una especie de tabla de salto en mis pies. Entonces, todas estas cuestiones se están haciendo. Obviamente, todo eso, pienso yo, muchos de los avances, internet, celulares, vienen de la industria militar. Es lo que habíamos hablado, que vos me decías, vos tenés el futuro genético dentro de la farmacología deportiva, y también el futuro tecnológico, ¿no? Porque creo que yo había hasta leído que podrías agarrar el tendón de Aquiles y utilizar tipo una aleación de una fibra de carbono especial compatible, y la reemplazás directamente. Pero es un cyborg. Claro, es un cyborg. Ya tenés tecnológico, genético, y ahí era otro más. Pero recordarán ustedes en Sudáfrica que corrió un tal Pistorius. Sí. Que tenía, le faltaban las 2 piernas y tenía aleaciones de titanio. Lo curioso es que eso no trabajaba como un motor, sino que esas prótesis tenían una flexibilidad, es la parte flexible lo que uno utilizaba. Que se discutió mucho, porque uno se pone a pensar y dice ácido láctico, creo que los que escuchan alguna idea deben tener, para que se entienda, ácido láctico sinónimo de fatiga. Sí. Si yo produzco mucha acidosis, voy a tener cansancio. Pero si me faltan mis 2 extremidades, tengo 1/3 de mi cuerpo que no produce ácido láctico. Es verdad. Entonces los registros de acidosis láctica en Pistorius eran muy bajos, por eso él podía sostener una velocidad de marcha sin tener acidosis que por ahí tiene un velocista con sus 2 piernas. Un velocista puede alcanzar 17, 18 milimoles de ácido láctico, y él creo que llegaba a 8 o 9. Pero una locura, mirá, no sabía que había eso ese estudio. Tal cual, mirá vos, muy interesante. Sí, pero ¿por qué se le permitió competir? Debería haber competido en Juegos Paralímpicos. Sin embargo, hubo toda una movida, empresas de prótesis, porque después aparecieron personas que están escalando. Yo vi una persona que le faltaban los 4 miembros con todo prótesis y escala el Himalaya, el K2, o sea, hay toda una movida. Por eso digo, hasta qué punto, capaz que uno el día de mañana se dice, bueno, si yo con tal de ser mejor me tengo que cortar las 2 piernas, cortámela y ponerme prótesis, entonces voy a ganar. O cortarme las piernas y ponerme 2 brazos, porque si uno dice, aparte de lo curioso es que yo voy a envejecer, y esas aleaciones con cervix no envejecen nunca. Tal cual. Entonces, si yo cortame los brazos, y bueno, los brazos ya me van a durar 200 años, bueno, cortame las piernas, me van a durar 500 años, y bueno, cortame el tronco y déjame la cabeza, que es lo que necesito para pensar, entonces vas a terminar haciendo... Pero que nunca te corten lo más fundamental, ¿no? Entonces termina siendo, es muy loco esto, entonces inclusive ya se ha hecho trasplantes de cráneo en animales, en perros. ¿Hasta qué punto vos podés mover tu cabeza o tu mente o tu, no sé, tu esencia? Ya es una cuestión que yo no domino, el espíritu, no sé, moverla de un lugar a otro. La conciencia. O sea, la conciencia, sí. Así que es muy loco. Bueno, ahí habría que ver qué es lo que pasa, pero en realidad, como dijo el doc recién, lo que rescato es que la única manera habría que blanquear las cosas. Debería hacerse cargo diciendo no tenemos los recursos, no queremos invertir lo suficiente, y siempre el doping va a estar en adelante de lo que nosotros hagamos. Es como la guerra hasta en las drogas, que se ve que hay países que la única manera que se dieron cuenta de combatir es legalizarla. Y listo, ¿me entendés? Y ya está. Sí, porque si no se pone en manos de gente inescrupulosa que lo vende en un mercado negro, pagas costos muy elevados. Y de hecho, la verdad es que para mí no se va a poder detener, porque es muy complejo el tema. La pregunta que yo siempre hago en los cursos que doy es qué le motiva a una persona a tomar X sustancia, o qué le motiva a una mujer tomar un esteroide que la va a masculinizar. Y la pregunta es muy compleja, no tiene una respuesta sencilla. Hay un montón de cosas que movilizan a la persona, algunos por estética, otros porque quieren ser gigamesh y vivir 200 años, otros porque hay plata de por medio, o porque tienen plata pero quieren la gloria deportiva. ¿Está mal? No, yo no soy quien para juzgarlos, es una cuestión de cada uno.
La realidad es que si no los guías y tipo, si yo te digo, por ejemplo, tenés que usar 5 y usas 80, estás más cerca de hacer un error muy grave. Totalmente. Te puede morir. No, mientras haya competición va a querer haber un ganador y un perdedor. Mientras haya en todos lados, en la sociedad misma, claro eso. El pase de Maradona en el 81, 82 fue de 12 millones de dólares. Sí. Y hoy estamos hablando de 300, 400 millones de euros. O sea, una locura. En 30 años, ¿cuánto valdría Maradona hoy en su mejor momento? No sé. Una fortuna. Entonces, y aparte de lo que se paga, el segundo de publicidad en NFL, y todo lo que mueve Budweiser, las empresas, hay mucho, el turismo, comercio, el merchandising, los sponsors, hay muchas presiones, por eso es muy difícil para un entrenador. ¿Quién se anima a sacar a Messi si está jugando mal? En la final del 98 en Francia, cuando jugó Francia-Brasil... O decir que está muy cansado nada más. Imagínate que diga Messi no se recuperó de los 2 partidos. Bueno, creo que Ronaldo tuvo un ataque de epilepsia en el vestuario antes de jugar partidos. ¿Sabías eso? No sabía. ¿Cristiano? No, Ronaldo no, el brasilero. Sí, el gordo Ronaldo. Pero se llama Cristiano. No. Ronaldo el de Brasil. Sí. El brasilero. Y como tiene un problema de tiroides, Ronaldo, ¿no? Por eso está así de gordo. Sí, pero en ese momento tuvo un ataque de epilepsia en el vestuario previo al partido, pero vino los sponsors y dijeron tener que estar así o sí. O sea, que jugó inclusive con un límite o sea, un riesgo de vida. Sí, una locura. Prohibido que juegue. Tuvo un ataque de epilepsia de los 10 metros de correr. Por eso no jugó el gordo. No jugó bien, pero se notaba, algo pasaba. Después se supo, Una locura. O sea, eso salió a luz 10, 12 años después. En ese momento no se sabía bien qué había pasado. Hay intereses mucho más grandes que cualquier cosa nosotros. Sí, por eso te digo, muy difícil. Gracias, Doc. No, por favor. Ahora vamos a charlar un poquito ahora después de otro videito más. Gracias, Doc, por estar acá. Después estén atentos porque el doctor está haciendo los cursos online que ustedes conocen de farmacología deportiva y también vamos a hacer cursos presenciales. Y los que estén interesados en contar con la presencia, si son dueños de un box o un gimnasio, del doctor para tener sus charlas, cursos, talleres, nos contactan con nosotros. Les mando un saludo grande, Doc, un saludo para la gente. Saludo para todos y gracias por estar. Bueno,